¿Sabían ustedes que cuando la guerra en Vietnam se lanzaron sobre su territorio 864.000 bombas? Y hoy, después de 50 años, el país está en desarrollo, prosperando. Y en Cuba no han tirado ni una piedra y el país está sumido en la peor crisis de su historia. Vamos a ver eso ahora, no se marchen. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ante todo, quiero aclarar que en este video voy a mencionar a Cuba y a Vietnam. Voy a hacer una pequeña comparación, pero quiero aclarar que bajo ningún concepto yo considero que el socialismo, el sistema socialista, sea un sistema bueno ni próspero. El socialismo es un fracaso. El socialismo no sirve, ni el comunismo menos. O sea, vamos a comenzar descartando esa posibilidad. El socialismo no sirve. Perfecto. Ni en Cuba, ni en Vietnam, ni en China, ni en ningún lugar del mundo. En el planeta, el socialismo no ha dado resultados, ni va a dar resultados nunca en la vida. Perfecto, continuamos. Cuando yo era niño, no sé, cuando tenía ya años 70, 71, 72, se hablaba mucho en Cuba de la guerra en Vietnam, y la guerra, y los americanos que están metidos en Vietnam, y la masacre, no sé cuánto. Bueno, se veían reportajes de Vietnam, se veían los aviones bombardeando, y la gente peleando, y la gente herida, los muertos, las bombas que caían, los cráteres que hacían la bomba. Calculen ustedes la cantidad de bombas de metralla que cayó sobre ese territorio. El territorio quedó destruido. Hubo alrededor de casi 2 millones de víctimas civiles. O sea, fue una guerra cruenta, ¿no? Pero a causa de eso el país quedó destruido, totalmente destruido. Y yo oí eso cuando niño, lo veía en la televisión, mucho hablándose de Vietnam y eso. Por supuesto, yo pensaba que Vietnam era un país que no se iba a reconstruir más nunca. Además de eso, a causa de los bombardeos, el país sufrió mucho, la infraestructura del país se destruyó. Asimismo, se dañó el ecosistema, el medio ambiente, la flora, la fauna. Murieron muchos animales, las plantas se quemaron con los bombardeos aquellos, se destruyó el país. El país estaba en cero. Pues bien, yo tuve la suerte de ir a Vietnam. Y llegué a Vietnam con la idea de encontrarme eso, un país en ruina. O lentamente comenzando, o sea, a reconstruirse después de aquel destrozo, ¿no? Pues bueno, fue todo lo contrario. Vietnam después de la guerra quedó así, como vamos a verlo aquí ahora. Vean ustedes la destrucción. Un país en ruina completamente. Sin embargo, cuando yo llegué me encontré todo lo contrario a lo que yo imaginaba. Un país verdaderamente en desarrollo. Avenidas bien construidas, edificios nuevos, hoteles preciosos, mercados surtidos con todo lo habido por haber, grandes tiendas. El pueblo se ve bien vestido, muy animado todo el mundo, puesto para su trabajo, son muy laboriosos, andan en bicicleta, en moto, y andan, son millones, y andan corriendo siempre para el trabajo. Unos parques muy bonitos, llenos de flores, grandes industrias, grandes centros deportivos. O sea, todo era una nación en desarrollo. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta gente que quedaron en ruina, que lo cogieron todo en cero? Porque esa era la otra cosa, que tuvieron que hacer el país en cero, comenzar desde cero. Y han logrado todo esto en 50 años. Como nosotros, que en el 59 estaba todo hecho, porque en Cuba estaba todo hecho, y hoy no hay nada. ¿Cómo es posible eso? Y no podemos decir que es el bloqueo, que no hemos quedado atrás por el bloqueo. ¿Hasta cuándo vamos a estar con el bloqueo? Si cuando Vietnam quedó destruido, nosotros ayudábamos a Vietnam en millones de cosas. Me acuerdo, la ayuda para Vietnam y la ayuda para Vietnam, o sea que nosotros no estábamos mal. Nosotros tuvimos la ayuda del campo socialista, Unión Soviética arriba de nosotros, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, todo el mundo arriba de nosotros ahí.
Y entonces, el bloqueo, ¿por dónde está? El bloqueo siempre ha sido para el tema este de las medicinas, la comida por pueblo. Porque como sabemos todos, hoy los hoteles están llenos de comida y llenos de muebles de lujo. Y las MIPIMES están hasta aquí de comida. Y los carros, los últimos modelos, están robando en La Habana. O sea que el bloqueo, yo no acabo de entender. Yo antes pensaba que el bloqueo era verdad, pero ya me he dado cuenta que es una gran mentira. El bloqueo, ¿qué bloqueo? Si esa gente le cayó, el país lo llenaron de bombas. Y mira dónde están. Y nosotros no han tirado ni una piedra. Y estamos aguantados que se bloqueo, que se bloqueo. A lo mejor los vietnamitas hubieran deseado tener un bloqueo como el que tuvimos nosotros. Y no que les hubiera pasado una guerra de tal magnitud. Nosotros seguimos con el bloqueo. Pero ellos fueron capaces de salir de eso. Yo tuve una experiencia después que estuve en Vietnam, ¿no? Un día, casualmente, me encuentro con un vietnamita que trabajaba en la embajada de Vietnam en Cuba. Iba para Madrid en un avión y coincidimos. Y me pongo a hablar yo con el vietnamita y le digo, tú sabes que estuve en Vietnam y me llamó la atención, le hice el cuento, este mismo cuento, ¿no? Que yo de chiquito veía cuando la guerra en la televisión, que el país estaba destruido. Y después fui y vi que el país estaba todo nuevo. Y entonces, próspero. Y entonces le dije que me llamaba la atención cómo era posible eso. Que ellos de cero han logrado eso. Y nosotros no salimos del hueco ese. Y me dijo el vietnamita, el problema es que ustedes los cubanos les gusta mucho estar parados en las esquinas conversando y tomando cerveza y atrás de las mujeres. Vaya, me dolió aquello, ¿no? Porque me estaba dando a entender que los cubanos éramos vagos, éramos mujeriegos y éramos bebedores, pero también trabajamos. Porque en Miami, me acordé yo de Miami, y en Miami, que los cubanos que están en los Estados Unidos, en Miami, son los que han hecho Miami. Y Miami es una ciudad maravillosa. Y me dijo, ahí está el problema. El problema está en el sistema. Me dijo él. Y yo le dije, claro, que el sistema capitalista no, que es bueno. Y el socialismo que no sirve. Fue lo que le dije yo. Me dijo, no, el socialismo de ustedes. O sea, me quiso decir, el socialismo de ustedes que no sirve. El socialismo no sirve nunca, ¿no? Pero me quiso decirle, de nosotros, no es que seamos vagos los cubanos, es que el socialismo de Cuba es una porquería. ¿Entiendes? Porque los cubanos salen de Cuba y van para Miami y trabajan y han echado para adelante la ciudad. Y en Cuba llevamos 66 años metidos ahí y no resolvimos nada nunca. Es para atrás y para atrás. Bueno, miren dónde está el país hoy. Y él me lo dijo, lo que no sirve es el sistema, pero el sistema socialista es de ustedes. Y tenía razón el vietnamita. Yo les voy a poner una fotico para que ustedes vean cómo quedó Vietnam, muy rápido. Unas fotos de cómo quedó Vietnam terminada la guerra. Vean esto, qué destrozo. ¿Vieron? Un país en ruina. Ahora vean cómo está Vietnam hoy, 2025. ¿Cómo está hoy? Vean esto. ¿Vieron? Qué maravilla de país. Una preciosidad. Y es un país que está en vías de desarrollo. ¿Cómo está ahora? Están en vías de desarrollo. Bueno, ¿y nosotros cómo estamos? O sea, Cuba, ¿cómo está? Si ellos están en vías de desarrollo y están como están, nosotros estamos en la más profunda fase del subdesarrollo, pero para atrás, más para atrás todavía. ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver cómo estamos nosotros, cómo está Cuba.
¿Vieron eso? Da pena. Y la pregunta sería, ¿dónde tiraron las 864.000 bombas? ¿En Vietnam o en La Habana, en Cuba? Porque vaya, también te parece que es un país en guerra. No que pasó una guerra, sino que es un país en guerra. Todo destruido, todo sucio. Un desastre por donde quiera. Ahora, la conclusión a la que yo he llegado desde hace mucho tiempo es que el socialismo no sirve en ningún lugar del mundo, como les explicaba hace un rato. El socialismo es un fracaso. Ahora, estoy seguro que de los sistemas socialistas que hay en el mundo, la peor variante, la peor versión, el peor experimento fue el de Cuba. Ese sí no sirvió nunca, ni desde el primer día no sirvió. Entonces es hora ya de que nos demos cuenta de que como no sirve, hay que cambiarlo. Lo que no sirve, se vota, se va, se tiene que ir. ¿Hasta cuándo vamos a estar los cubanos en eso? ¿Hasta cuándo vamos a estar los cubanos sin agua, sin luz, sin transporte, sin comida, sin medicina, sin ropa, sin que nos alcance el dinero para nada? ¿Hasta cuándo? No, ya. Todo eso es fruto del socialismo. Y el socialismo está más que probado. Aunque en Vietnam haya sido un éxito, al final es un fracaso igual. Porque el problema es que el socialismo te limita de todo eso. El socialismo es pobreza, es miseria, pero lo peor que tiene el socialismo es que falta de libertad. O sea que en ningún país del mundo el socialismo va a ser bueno como sistema, porque tiene falta de libertad al ser humano y así no puede progresar ningún país. Pero en Cuba yo estoy seguro que ha sido el peor de todos los socialismos. Por eso es hora ya de que lo cambiemos, que lo quitemos. Y nada, si el video ha sido de su agrado, déjenme su like, compártanlo, coméntenlo y si no se han suscrito al canal pueden suscribirse. Muy pronto volveremos a vernos. Como siempre, para todos ustedes y su familia, muchas cosas buenas y salud. Nos vemos.